Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estarnos acompañando hoy en el curso del texto a la transmedialidad. Es para nosotros como corporación muy honroso. Estamos muy felices de que nos puedan acompañar en todo esto. Quisiera comenzar como contándoles de qué va esto del texto a la transmedialidad. Todo comenzó en época de pandemia, casi cuando dos compañeros y yo, Alejandro Santos, Gabriela Parra y mi persona, decidimos formar la corporación. La idea era hacer eventos artísticos alrededor de la ciudad y si era posible a nivel nacional. Pero pues obviamente entró la pandemia y nos encerraron a todos, ¿cierto? Y por ahí todos hemos escuchado alguna vez hablar de la transmedialidad, de la multimedia, del intermedia, de toda esa mano de productos que aparecen por allí y que a veces nos parecen muy alejados, ¿sí? Por allí tenemos producciones como las de los youtubers, la literatura en Twitter, un montón pues de tramas y de texturas que solemos desconocer. Pensamos que la única manera de acercarnos a los productos artísticos a veces es de manera física. Entonces, pues, pensando en todas estas problemáticas que traen el aislamiento, nos pareció supremamente importante tener un curso, un taller que nos ayudara a nosotros los que queremos producir cosas creativas y que pudiéramos tener herramientas para poderlas entregar en otros medios, de otras formas. De ese modo empezamos a conversar y conocimos, gracias a otro amigo, la campaña del Ministerio de Cultura Comparte lo que somos. Eh, Obvio, apenas supimos de esa convocatoria, nos pareció el lugar propicio para invitarlos a estos cursos, ¿no? El día de hoy, podemos decirlo, es un curso o una plática, más bien una conversación eh, introductoria. Y para ello, yo he invitado a una compañera de la universidad, ya se graduó, estudió estudios literarios, se llama Angie Vallejo. En este momento, pues Angie trabaja para las bibliotecas públicas de Medellín, es gestora allí y estamos muy felices pues de que nos pueda acompañar. A grandes rasgos les podría decir que Angie durante muchísimo tiempo ha trabajado estos temas de la transmedialidad, se ha ocupado muchísimo de ello. Entonces me gustaría antes que nada pues saludar a Angie. Angie, ¿cómo has estado? Qué gusto verte de nuevo por aquí, qué bueno que nos estés acompañando. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes para todos. Gracias por el saludo, por la introducción. Yo he estado muy bien, leyendo mucho, trabajando mucho. Angie, ¿cómo vas llegando? Así empecemos como en lo personal. ¿Cómo empiezas tú a experimentar estos fenómenos culturales? ¿Por qué te gustan? Por qué decidiste como investigar sobre ellos después? Pero ¿cómo llega primero ese usuario a la transmedialidad? ¿Por qué te empezó a gustar todo esto? Bueno, yo empiezo como fan, como consumidora, empiezo desde chiquita, yo lo remito más que todas cosas al cine y a los videojuegos. Por aquel entonces, pues, mi papá se había comprado un Play 1. En ese Play 1 él jugaba unos juegos de terror. Y a mí me gustaba mucho verlo jugar a mí y a mi hermano. Entonces nosotros lo veíamos jugar juegos como Silent Hill o uno que se llamaba Nightmare Creatures y también Dino Crisis, varios videojuegos. Entonces desde ahí comenzó el gustillo. Y pues a mí me gustaba, entonces me empezó a gustar mucho el terror. Y también entonces veíamos muchas películas de terror y entonces conocí así estas películas de Leprechaun, de Hellraiser, los clásicos slasher, entonces ahí me fui entrando como en el mundillo de la cultura popular. Posteriormente, pues también me adentré con la lectura, empecé a leer muchos autores de literatura de terror también, como Lovecraft o Stephen King, prestaba libros en la piloto. Entonces empezó como una bola de nieve que desembocó en este gusto por la transmedialidad, en un gusto que ya se convirtió en algo un poco más teórico e investigativo, porque pues a mí me gusta mucho leer cómo se constituyen estas cosas, cómo se crean, qué es lo que hay detrás de la construcción de este tipo de productos. Buenísimo, buenísimo.
Qué alegría que nos estés contando todo eso. Mientras tanto, pues a todos los que se inscribieron y los que nos están viendo ahorita, recuerden que pueden participar por el chat, cualquiera sean sus preguntas, intentaremos resolvérselas. Angie les irá, digamos, respondiendo a lo largo pues del en vivo. Angie, bueno, como sabes, te invitamos a un curso o a dar esta sesión o a conversar sobre esto que hemos llamado del texto a la transmedialidad. Entonces, a mí me gustaría empezar con lo más obvio. Antes de hablar de qué es un producto transmedia, antes de hablar de qué es un producto intermedial o intermedia, o de qué es un producto multimedia, me gustaría que de pronto desde tu expertise, desde tu conocimiento, nos contaras de cómo tenemos que apreciar el texto para comprenderlo en estos fenómenos culturales. ¿Qué debemos entender por texto? Pues, ¿cuál es la diferencia? Porque cuando uno piensa en un texto, piensa, me imagino, que en un párrafo, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo sería que tenemos que entender nosotros ahora el texto para poder hablar de transmedialidad o de estos otros fenómenos? Bueno, esa misma idea de texto que reconoces ahí en tu pregunta se entronca con una percepción de lo que es leer que se suele cerrar a ese mismo escenario, el del párrafo escrito. Pero la verdad es que debemos entender tanto el texto como la lectura como algo mucho más amplio. Básicamente, yo digo que debemos entenderlos en clave semiótica, es decir, en términos de signos. Un texto es un conjunto de signos y en ese sentido cualquier cosa es un texto. El cielo gris surcado por nubes oscuras es un texto, la calle de la ciudad poblada de semáforos, edificios, locales, señales de tránsito y avisos publicitarios es otro texto. El libro, con sus palabras plasmadas en páginas blancas, es otro tipo de texto entre muchos, como lo puede ser también una película, un programa de televisión, un videojuego, un cómic o incluso una caja de cereal. Es pensándolo así que nos damos cuenta que constantemente estamos leyendo, que leer es un proceso cotidiano y continuo de desciframiento y actualización de signos. Claro, tiene entonces como su parte mecánica, pero también tiene su parte intencional. Esa parte en que la asociación entre significados y significantes se convierte en un proceso de interpretación y comprensión. Ese momento en que confrontamos nuestros conocimientos previos con el texto, ese momento pues, hermenéutico de la fusión de horizontes. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que todo, absolutamente todo, es un texto. Vivimos en un mundo lleno de textos, un mundo que bien podríamos considerar un entramado o red textual. Y por eso nos debe resultar natural entender que los videojuegos, las películas, las series, los libros, los cómics, la música, los videos, etcétera, etcétera, son todos textos, funcionan como estímulos cognitivos, despiertan a nuestro cerebro y lo ponen a trabajar en pro de ese entender, ese comprender y ese interpretar lo que estamos viendo, escuchando, sintiendo, oliendo o gustando. Entonces, al fin y al cabo, las habilidades que necesitamos para alcanzar la comprensión de una producción en cualquiera de estos medios tienen una base en común con los que requieren los otros medios. Entonces, pues ahí hay que reconocer también otros puntos importantes que podemos mencionar brevemente, porque hay una lucha constante entre conceptos como obra, texto y textualidad. Y esa tensión viene más que todo pues desde el mundo de la teoría, pero también yo creo que permea de una manera como casi que inconsciente nuestra forma de ver el mundo. Porque para algunas personas está muy naturalizado lo que acabamos de discutir, pero para otras no. Probablemente para la mamá que está preocupada porque su hijo se la pasa jugando Fortnite todo el día, si le decimos que no se preocupe porque el niño lo que está haciendo en realidad es leer, seguramente nos consideraría personas faltas de sentido común e incluso de inteligencia. Entonces, esas naturalizaciones y esas desnaturalizaciones nos llevan justamente a asociar que texto es un escrito, que una obra es un libro y que textualidad seguramente será lo mismo que texto, ¿cierto? Pero ya no lo podemos comprender así, más que todo después del postestructuralismo, con la llegada de la web, de la revolución digital, porque esa innovación tecnológica suscita unos aires vanguardistas que impulsan a la gente a experimentar y surgen los hipertextos, los lenguajes electrónicos, incluso probablemente se cumple el sueño húmedo de Mallarmé al permitir animar las palabras, moverlas, darles colores, convertirlas en imágenes, animarlas con música, jugar con ellas en un juego híbrido de continua mezcla de lenguajes y medios. Mejor dicho,
Para cerrar, hay que desconstruir toda la lógica clásica del trío bajo el que entendemos las creaciones, sobre todo las literarias, esa santa trinidad del autor, la obra y el lector, esa tríada a la que nos acostumbró la cultura de la imprenta, pero en nuestra cultura actual, una cultura de la convergencia, para decirlo con las palabras de Henry Jenkins, ese trío ya no es tan estático, es más flexible, es más dinámico, las fronteras se borran, cambia la manera en que se entroncan entre sí. Ya un autor puede ser también un lector puede ser también un autor, hay coautores, hay coproductores. La obra ya no es justamente, como lo venimos diciendo, un texto escrito, un párrafo, sino que es muchísimas cosas más, es un entroncado y entramado de diferentes lenguajes, signos, etcétera, etcétera. No, muy interesante todo lo que nos cuentas. Angie, entonces si cambia, de pronto si cambia lo que nosotros entendemos como lectura, si ya comprendemos que jugar un videojuego puede ser una lectura, que ver un video puede ser una lectura, que estar en un blog donde pues, más que todo prima la imagen es una lectura. ¿Cómo crees tú que cambia entonces la escritura o cuál es la diferencia, digamos, en ese proceso creador? ¿Cuál crees tú cómo debemos pensar entonces también la escritura, de pronto? Bueno, justamente de esos cambios a nivel de la lectura, obviamente van a repercutir en los cambios a nivel de la escritura, porque pensemos, por ejemplo, en el autor. Igual que todos los otros, se complejiza, ¿cierto? Muchas veces no se puede hablar como de un único autor, sino de varios o de múltiples equipos de trabajo que están detrás de una creación, porque, o sea, muchas de esas creaciones, los videojuegos, los cómics, las películas, no solo tienen detrás una parte escrita, hay otro tipo de creaciones y de gestiones que hay detrás. Hay todo un equipo de trabajo con diferentes disciplinas que terminan aplicándose para poder crear ese producto. Y bueno, ¿qué más influye ahí en el autor? Pues en el Internet funciona la noción del anonimato y de la identificación por nombres de usuario, nicknames, que se pueden relacionar con los seudónimos. Sin embargo, entonces ahí ya entra la parte de los lectores, porque los lectores se empiezan a convertir en co-creadores, en fans o también en prosumidores, que es una palabrita que junta consumidores más productores, significando o que unos lectores, unos fans que asumen un papel más activo y empiezan a crear sus propios contenidos a partir de los contenidos de los productos ya dados por las compañías y por los creadores oficiales. Entonces, hay lectores más activos, más predispuestos a la participación, a la colaboración, al trabajo colectivo. Pasan de ser simples consumidores a esos fans o esos prosumidores y así sus modos de interactuar se ven reforzados por la manera como funciona Internet mismo y por la lógica, por ejemplo, de los seguidores que manejan las redes sociales. Esto tiene un antecedente en las subculturas populares, en los fans de la ciencia ficción del siglo pasado, que empezaron a crear sus fanzines. Y bueno, entonces eso también lleva a que surjan nuevas denominaciones enmarcadas dentro de la lógica del ciberespacio, por ejemplo, porque los internautas, según las plataformas o redes que usen, se distinguen entre sí. Entonces, los que usan Twitter se llaman tuiteros, los que usan Reddit se llaman redditors. En ese sentido, estamos hablando de que se consolida una cultura participativa en la que coexisten usuarios, fans, espectadores, audiencias, públicos, receptores y consumidores, casi que ya ni siquiera podemos hablar únicamente de lectores. Claro, claro. Bueno, yo traté de manifestar lo importante de todo este fenómeno debido a la pandemia. Pero bueno, aquí hay como tres conceptos, creo que básicos, que van a ser los que van a fungir como columna vertebral de nuestro curso, ¿cierto? Nosotros vamos a tener diferentes maestros que nos van a enseñar sus técnicas particulares. No sé, en videojuego tenemos a una persona, en danza tenemos a otra persona, y todo esto se va a ir intermezclando, ¿cierto? Pero digamos que tenemos tres conceptos, Angie, y tú que los has estudiado, pues me gustaría de pronto que empezáramos con el primero, no sé, intermedia. ¿Qué es eso de intermedia? ¿Cómo se come? ¿Qué viene siendo esa vaina? Porque cuál es la diferencia entonces, y eso después lo podemos mirar cuando lleguemos a lo último, entre un producto multimedia, un producto intermedio, un producto transmedia, no sé. La idea es como que podamos de pronto en este corto tiempo responder esa pregunta.
Entonces, no sé si te parece, pensemos a ver, ¿qué nos puedes decir de qué es eso de la intermedialidad? ¿Cómo va eso? ¿Cuál es la diferencia, pues, con un libro común y corriente? ¿Ok? Bueno, los intermedios son aquellos que caen conceptualmente entre los medios establecidos o tradicionales. Demos un ejemplo de entrada para que se empiece a comprender mejor. La poesía concreta y otras poesías visuales caen conceptualmente también entre el arte visual y la literatura, que puede ser una manera. Lo intermedio puede estar entre el dibujo y la poesía, o entre el teatro y la pintura, o entre algún medio y algún otro, así continuamente. Entonces se trata como de géneros entre géneros. Los intermedios difieren de los medios mixtos, porque se suele confundir los medios mixtos o híbridos con los intermedios, porque, por ejemplo, una ópera es un medio mixto, en la medida en que sabemos que es la música, que es el texto y que es la puesta en escena. En un intermedio, en cambio, lo que hay es una fusión conceptual. La poesía concreta y algunas de las otras poesías visuales son intermedias. Se encuentran entre la literatura y el arte visual y existe una fusión entre estos. De modo que no podemos como centrarnos únicamente en uno de sus orígenes, sino que debemos abordar esa obra tanto como arte visual como literario. Una canción de arte tiene texto y música, eso sería un medio mixto, pero la poesía sonora tiene música que penetra hasta el centro mismo del ser del poema o la literatura, hasta la médula de la experiencia escuchada. Eso implica que llega a ser un intermedio. Muchos de los trabajos interesantes de las vanguardias son intermediales y permiten fusiones en un plano conceptual y ofrecen cierto grado de novedad por las condiciones de su existencia. Pensemos en las piezas de Duchamp. ¿Por qué son tan llamativas? Porque han pervivido en nuestra memoria a través del tiempo. No se trata únicamente de que sean polémicas, sino que están verdaderamente entre medios, entre la escultura y algo más. El dadaísmo, el futurismo y el surrealismo son algunas de las vanguardias más intermediales. El ready-made, los happenings, el arte conceptual, la poesía sonora, las instalaciones, el performance, son algunos ejemplos de intermedios. No obstante, esta idea de que las obras de arte están en el medio o intermedio de diferentes medios surgió en época reciente porque el concepto de la separación entre los medios es originario del Renacimiento. La idea de que la pintura está hecha de pintura en un canvas o de que una escultura no debe ser pintada es característica del pensamiento social feudal, el cual de por sí categorizaba y dividía la sociedad en la nobleza con sus varias subdivisiones, la nobleza sin título, los artesanos, los siervos, los trabajadores sin tierra, etc. Este enfoque, esencialmente mecánico, surgió siendo relevante a través de las dos primeras, siguió siendo relevante a través de las dos primeras revoluciones industriales y luego hasta el presente, hasta nuestra era de la automatización, que constituye una tercera revolución industrial. Sin embargo, este entendimiento como compartimentalizado, por decirlo así, ya no encaja en nuestro tiempo, en el que, por un lado, pues las clases sociales no están tan rígidamente separadas y los medios tampoco. Eso hace que el uso de los intermedios sea más o menos universal, por lo menos a través de las bellas artes, porque ya lo que importa no es tanto como esa separación, esa categorización, sino más bien otros valores, no sé, la continuidad, por ejemplo. Como dato curioso, esa palabra de intermedio apareció por primera vez en las escrituras de Samuel Taylor Coleridge en 1812, exactamente en el sentido en que lo entendemos ahora, para definir trabajos que caben conceptualmente entre medios conocidos, aunque en realidad quien popularizó ese término fue Dick Higgins, un artista del movimiento Fluxus, una vanguardia. Esto pues nos señala que la intermedialidad siempre ha sido una posibilidad desde los tiempos más antiguos y seguirá siendo una posibilidad siempre que el deseo de fusionar dos o más medios exista. En buena parte casi que podríamos decir que lo intermedio es como interdisciplinariedad. Qué pena, Angie, estaba sin micrófono. A mí hay una cosa ahí que me enreda.
Y es que, por ejemplo, nosotros cuando pensamos en el cine, ¿cómo lo podemos ver? Como un arte mixto, como un arte intermedia. Es decir, hay unas artes que ya parecen estar como mezcladas. Ujú. ¿Cómo veríamos, por ejemplo, el cine? Sí, de hecho, esa misma polémica la podemos aplicar a la multimedia, porque yo también lo pensaba, yo la verdad trato de no rayarme mucho el coco con esas divisiones, porque la verdad es que hay una constelación de conceptos impresionante. Estos tres que estamos manejando de intermedia, multimedia y transmedia son unos de ellos, pero hay montones, de verdad que hay montones. Entonces, para explicar bien la pregunta que me haces, podemos también entroncarlo de una vez con lo multimedia. El Dale, de concepto, una. sí, el concepto de multimedia hace parte, como dije, como de una familia de conceptos, entre los que podemos contar multiplataforma, multimedialidad, crossmedia, medios híbridos o mixtos. Todos esos tienen en común la repartición de las historias y mundos ficcionales a través de múltiples medios y plataformas y el uso combinado de los mismos para contar esas historias, la combinación, ¿cierto? Que es como el pilar de lo que estamos hablando. No obstante, la verdad es que lo multimedia no tiene un estatuto en términos de creación ficcional, sino más bien que tiene un estatuto en términos técnicos de presentación de la información, porque se trata de algo muy simple y común, ya por lo menos es muy común, por esa utilización conjunta y simultánea de diversos medios como imágenes, sonidos y texto en la transmisión de una información. Entonces, ahí viene lo que tú decías. En términos de esa integración básica de esos tres tipos esenciales de lenguaje, podemos decir que la esencia misma, la naturaleza misma de casi todos los medios de comunicación, masivos o no, es la multimedialidad o la intermedialidad o la hibridez. Ya pensándolo así, entonces ya la televisión era multimedia desde su mismo nacimiento. También el cine, también lo llegó a hacer la prensa, la radio en su combinación de textos orales y ambientación sonora también. Y la web, pues ni se diga, ¿cierto? En su versión 1.0, 2.0 y 3.0, siempre ha sido naturalmente multimedia, intermedia, híbrida, posiblemente cada vez más. Pero entonces, ¿por qué a pesar de eso, estos conceptos nos suenan como algo tan innovador, como en realidad como algo distinto? Posiblemente, pues por un lado, porque nombrar algo a lo que ya estábamos acostumbrados con una nueva palabra permite que lo redescubramos bajo una nueva luz. Y existen ese montón de palabras novedosas o extrañas para describir los diferentes tipos de hibridación mediática, que es la manera como yo lo comprendo. Todos estos conceptos que estamos manejando son unos intentos, unas ideas que se presentaron para describir esas maneras en que los medios se hibridan entre sí. Y bueno, y por el otro lado, la verdad es que lo multimedia, también lo intermedia, tienen otro nivel. Por lo menos el de lo multimedia llega cuando entendemos esa multimedialidad no solo como la integración y el uso de varios lenguajes y sistemas sígnicos y medios de comunicación, sino que le agregamos el hecho de que esa integración tiene como objetivo proporcionar una experiencia interactiva, ya sea para una o varias historias o para un cierto conjunto de información agrupada según los criterios que sean. Eh, Ejemplos. Un ejemplo básico de multimedia puede ser una página como Maguaré de la Biblioteca Nacional de Colombia, en la cual hay materiales para tratar con primera infancia, incluyendo libros, juegos, canciones, videos y más. Otro puede ser cualquier aplicación, pongamos por caso Duolingo, que para aprender idiomas nos ofrece una variedad de ejercicios que integran todo ese tipo de formas para proporcionar esa interactividad. Entonces yo creo que la clave aquí y el acento está justamente en lo interactivo. La televisión de los años 60 posiblemente no se sentía multimedia ni intermedia porque no daba posibilidades de interacción al receptor. Los videojuegos, por otro lado, son prácticamente el verbo encarnado de la interactividad. No por nada son el medio más inmersivo de todos. Aunque claro, hay que distinguir que la interactividad es ante todo una posibilidad dada y no necesariamente garantiza la participación real del consumidor. Válganos ahondar brevemente en esta distinción, porque creo que es clave.
La interactividad se refiere a las formas en que se han diseñado las nuevas tecnologías para responder mejor a la reacción del consumidor. Cabe imaginar como diferentes grados de interactividad posibilitados por las distintas tecnologías comunicativas que pueden permitir a los consumidores actuar sobre el mundo representado. Entonces, las constricciones de la interactividad son tecnológicas. En casi todos los casos, lo que uno puede hacer en un entorno interactivo está preestructurado por el diseñador. En cambio, la participación está condicionada por los protocolos culturales y sociales. Así, por ejemplo, la cantidad de conversación posible en un cine se determina más en función de la tolerancia del público de las diferentes culturas o contextos nacionales que por alguna propiedad intrínseca del cine. La participación es más abierta, está menos controlada por los productores y más por los consumidores mediáticos. Entonces, una cosa es permitir la interacción de los consumidores con los medios bajo circunstancias controladas y totalmente distinto es permitirles participar a su manera en la producción y distribución de los bienes culturales. Entonces, ese otro nivel de integración, rebobinando al que me refería, lo que implica es básicamente lo que habla el estadounidense Henry Jenkins, un señor clave en todo este lío, cuando se refiere a la cultura de la convergencia. Lo multimedia en su máximo desarrollo y expresión es resultado de la convergencia de varios medios. Esto implica que las fronteras entre uno y otro se difuminen, implica que los diferentes medios unan fuerzas para crear productos en conjuntos. Entonces, ¿qué es convergencia? Convergencia es una palabra que describe los cambios tecnológicos, industriales, culturales y sociales en la circulación de los medios en nuestra cultura. Entre las ideas comunes a las que se refiere el término figuran el flujo de contenidos a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas, la búsqueda de nuevas estructuras de financiación mediática que caen en los intersticios entre los viejos y los nuevos medios, y el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas que podrían ir a cualquier parte en busca de tipo de experiencias de entretenimiento que desean. En términos tal vez más generales, la convergencia mediática designa una situación en la que coexisten múltiples sistemas mediáticos y en la que los contenidos mediáticos discurren con fluidez a través de ellos. La convergencia, entonces, la entendemos como un proceso y una serie de intersecciones entre diferentes sistemas mediáticos, pero no como una relación fija. Te voy a dar unos ejemplitos finales de multimedia que les podemos poner a la gente para que entiendan mejor. Entonces, la mayoría de los ejemplos actuales de productos multimedia integran tanto el nivel básico como ese otro nivel un poquito más abstracto, cultural y contextual que viene con esto de la convergencia. Ven, Angie, pero antes yo quisiera, ¿tú tienes algún ejemplo claro de un producto intermedia para que nosotros tengamos claro? Por ejemplo, si ponemos danza y video, no sé, y un video de YouTube, ¿podríamos entenderlo como un producto intermedia o de qué depende allí? El intermedia yo lo diferencio más que todo es por esa dualidad, por estar como en lo que Deleuze llama el intermeso entre dos cosas. A diferencia de lo multimedia, pues que se integra muchísimas más. Entonces, por eso los ejemplos que yo realmente más conozco de intermedia son las vanguardias, porque es casi como que si el intermedia fueran los primeros intentos o las primeras realizaciones de lo que luego culminaría en cosas más híbridas como lo multimedia. Entonces, de nuevo traigo a colación el ejemplo del orinal de Duchamp, que Ok, estaría entre una obra escultórica y pues un objeto cotidiano de la vida, entre una cosa, ahora yo básicamente. te pregunto, por ejemplo, ¿todo el pop art se puede tomar así también? ¿Las pinturas del pop art vienen siendo intermedia o no? Yo creería que sí, es que realmente las vanguardias respiran un impulso intermedia impresionante. También pienso Listo, listo. en Warhol que pasa lo Andy mismo. Warhol. Mm. Ah, bueno, listo. Ahora sí, qué pena la interrupción.
Cuénteme qué nos iba a contar sobre el multimedia. Sí, los ejemplos que les quería presentar son tres. El primero es una adaptación de una novela de un vietnamita como novela gráfica que se llama The Boat, en español El Bote o El Barco, que entonces cuenta con el lenguaje clásico del cómic de las viñetas, pero también tiene animación, tiene ambientación sonora y tiene bloques tradicionales de texto. La podemos presentar ahí en pantalla para que las personas lo puedan ver y entiendan mejor de qué estamos hablando, que es la mejor manera de entenderlo. Igual puedo mencionar también rápidamente los otros. Vale, si quieres verlo, ¿cuál quieres que te pasen? The Boat, el bote. The Boat, listo, ya lo ponemos. Cuéntanos si quieres mientras tanto sobre los otros. Listo. Los otros que les quería traer como ejemplos concreticos de multimedia estarían en general los poemas flash, que son un tipo de ciberpoesía animada, sí, casi como animación creada mediante el motor de flash y que también son súper multimediáticos, la verdad. Y en una línea similar estaría un documental de Guardian, este periódico, esta revista que se llama Los 7 pecados capitales digitales, que se integra videos y texto en una página web para contarnos en clave como dantesca un descenso a los infiernos de nuestro comportamiento digital. También ese es un producto multimedia. Y una vez los veamos y con los otros ejemplos que hemos presentado, pues yo creo que se puede, que la gente ya puede empezar a dar con muchos otros ejemplos de creaciones multimedia, intermedia, porque yo creo que todos conocemos, pues por lo menos una, pero yo creo que todavía más de una conocemos todos. Listo, ya lo vamos a tener, ya nos los van a compartir. Listo. Si quieres, vamos pensando un poco en la transmedialidad. ¿Qué viene siendo la transmedialidad, Angie? ¿Cómo subimos hasta ese escalón? ¿Qué se requiere para pasar de un producto multimedia donde ya están participando un montón de artes y de cosas y de técnicas? ¿Cómo podemos? Ah, bueno, ya no lo pasaron. Ahí está The Bot, Angie. Listo. Entonces, pueden ir bajando para mostrar como los diferentes componentes del ejemplito. Ahí está el texto, vemos que hay animación, no lo ponemos, pero hay sonido también, se escucha el sonido de la lluvia, el sonido de truenos, ahí vemos la parte de la novela gráfica, hay una muy buena integración entre todos los elementos. Esto es muy curioso, si ven ese movimiento de las imágenes replica el movimiento del bote en la marea. Y así nos comienzan a contar pues la historia de nuestros protagonistas, nuestra protagonista más que todo. Los dejo ahí como curiosidad para los que lo quieran consultar. Está en inglés, si saben inglés lo pueden leer fácilmente, si no, por lo menos pueden admirar y entender como esa integración multimedia. Angie, al parecer tengo una pregunta por allí. Vamos a ver qué nos preguntan. A ver, por aquí dicen, o sea que los videos de YouTube vendrían a ser multimedia. Sí, realmente sí, especialmente los de ya las últimas olas de videos de YouTube, no tanto como los primeritos básicos, cuando la gente grababa sus cosas cotidianas con una camarita y las subía a YouTube como para compartir el cumpleaños de su hijo, por decirlo así. No tanto eso, sino ya estos, por ejemplo, los tops, estos que empiezan a ser más dinámicos, que tienen casi como una estética propia. Cuando se empiezan a desarrollar más así, cuando empiezan a desarrollarse diferentes formatos en los videos, por ejemplo, hay reseñas, hay videoensayos, todo eso ya empieza a ser multimedia. Por allí hay otra, que si puedes repetir el autor de The Bot. Bueno, el autor de The Boat, el original es un vietnamita que como tienen unos nombres un poco extraños, se me va el nombre exacto de ese autor, pero el que estamos presentando como es una adaptación, pues
tiene varios autores. Bueno, si quieres, ahorita les vamos a dejar por el chat los nombres de esa pregunta, para no enredarnos con las pronunciaciones, ¿no? Sí. Si quieres, vámonos con el segundo ejemplo. ¿Cuál era el segundo ejemplo que nos querías participar? Los poemas flash. Listo, los poemas flash. Ya aquí, producción. Lo que pasa es que nuestra producción es un poco lenta. Estamos aquí cacharreándole al cuento. Bueno, mientras tanto, les recordamos a todos que pueden participar por medio del chat. La idea es que todos se vayan pues ahí incluyendo, que vayan participando por medio de esto. Bueno, aquí tenemos el siguiente ejemplo, Angie. Listo. Bueno, ¿Qué podemos ver allí? Denle a begin, a empezar. Listo, arrancamos. Clic y ya le empieza a reproducirse. Vamos a ver si tenemos el Java prendido, ¿no? El flash habilitado. Ah, el flash, sí, el flash. Hay que habilitar el flash. Bueno, por ahí el productor está ahí dándole al flash. Ahí vamos, ya viene el poema. Es muy importante mientras vamos haciendo que el poema fluya, es muy importante la tecnología en todas estas maneras, en estas producciones multimedia, o cómo lo ves tú. Definitivamente, pues la tecnología le da un giro de 180 grados a la cosa, es como que explota las posibilidades. Yo me imagino, yo siempre lo he pensado así, si los vanguardistas hubieran vivido en esta época, hubieran hecho poemas flash, hubieran hecho este tipo de creaciones, porque es como que cumplen los sueños o los ideales que ellos tenían. Yo pienso en la tirada de dados de Mayarme en ese poema y soy capaz de imaginármelo como un poema flash, como ese poema animado que él quería que fuera, con esos silencios. Angie, no sé si podamos irlo describiendo porque creo que nos enredamos con ese flash. ¿Qué es lo que sucede allí? Pues allí vimos un cuadro naranja con un montón de letras, un montón de cosas allí. No sé, yo creía que era una sopa de letras cuando me lo mostraste por primera vez en nuestra plática anterior. ¿De qué va eso? ¿Cómo se come? Empiezan a aparecer como unas palabras en pantalla, unas letras, sí, unas palabras. Empiezan a aparecer separadas y van formando primero como un poemita pequeñito, pero luego se introducen otras y cambia el sentido de la oración y se van introduciendo y se van introduciendo. Tienen colores, tienen movimiento, hasta que, esto es spoiler, pero no importa, hasta que al final todas las palabras como que se caen, se derrumban, literalmente. Ahí estamos ante una experiencia multimedia. Sí, exactamente. Podríamos, digamos, hacer como si fuéramos unos cirujanos y que nos cuentes un poco, porque de pronto nosotros no entendemos de esta vaina, nosotros los tenemos muy tradicionales y no llegamos sino hasta Virgilio si acaso. Entonces, para nosotros los que somos como ya viejitos en esto, podríamos sacar las artes y técnicas que están participando en ese poema que nos describes, el del tablero naranja. O sea, ¿cuáles son todas esas técnicas y artes que se están organizando ahí para que queden orgánicamente construidas y generen un producto? Literatura, en general podemos hablar como de arte visual, artes visuales, animación, programación, muy importante la programación, sin esa no habría manera. Y también la música, por la ambientación sonora, que siempre, las letras tienen sonido cuando van apareciendo, suenan como campanitas. Aquí continuamos estando en una experiencia multimedia, porque, digamos, yo no puedo participar allí, ¿o qué? O ya hay una participación mayor por parte del, llamémoslo, lector, público, usuario, como lo queremos llamar. ¿Ya hay una participación mayor o sigue siendo la misma que tengo yo con un libro tradicional impreso? Estaba esperando que me preguntaran eso, porque claro, uno ve eso y uno dice, pero venga, y la parte interactiva de la que me estaba hablando esta pelada, ¿qué? Pero bueno, hay varios niveles de interactividad, ¿cierto? Hay quienes argumentan
que ese primer nivel de interactividad con estas cositas se da en algo tan básico y tan simple como dar un clic. Yo sé que para muchos eso puede sonar muy loco y tal vez muy rebuscado, pero así es como se ha concebido la cosa, que con el manejo del cursor, con el dar un clic, con el hecho de tener que poner a funcionar la cosa, porque es como que la cosa ya no nos está dada per se, como en el libro que solo tendríamos que pasar las páginas, ya nos está dado el libro, sino que tenemos que poner a que funcione el poema, tenemos que ponerlo a funcionar, a que empiece y que continúe, porque hay que estar dando clic continuamente para que entonces aparezcan las otras palabras que transformen las oraciones y así. Y ya luego, pues, esa, la interactividad, como les dije, con los videojuegos ya sí es todavía pues, el culmen, pues por lo menos en nuestra época actual, a veces es lo más interactivo que tenemos. Angie, ¿y cómo veríamos, por ejemplo, un libro como el de Cortázar de Rayuela? Allí hay también una suerte de juego, o estos libros, no sé si a ti te tocaron de niño. A mí me tocó cuando yo era niño, habían unos libros, no sé si llamarlos infantiles porque no creo mucho en esa distinción, pero que sí estaban pensados como para ese público y que uno iba leyendo y uno podía escoger como, Crea tu eh, propia aventura. sí, como que crear tu propia aventura. Entonces te tiraban, si quieres que el personaje principal se muera, ve a la página 55. Si quieres que consiga novia, ve a la página 60. O si quieres que salga huyendo y tenga una aventura no sé qué, vete a la página 100. Y uno iba como jugando con ese laberinto y habían un montón de historias que siento que ahorita también Netflix ha explotado un poco eso con Black Mirror. Es como la misma idea, pero ahora llevada a una película. Eh, allí en Rayuela o estos libros, digamos, básicos, se podría entender como una experiencia multimedia o como la que estábamos viendo ahorita. Yo no diría que es una experiencia multimedia porque no hay como múltiples medios involucrados, pero sí es una experiencia interactiva. Es que, ¿de dónde viene lo Ah, interactivo? Hay que tener claro, poner claro de una vez que por más novedoso, por más interesante que nos parezca lo multimedia, lo intermedia y lo transmedia, la verdad es que todo lo que han hecho lo han podido hacer porque ya se ha hecho en otras cosas, o se ha intentado hacer, se ha dado ese primer paso que dieron las vanguardias, ese primer paso que dieron los escritores topográficos y experimentales como justamente Cortázar con Rayuela o los escritores de, por ejemplo, Joyce con el Ulises, porque claro, eso también representa otro tipo de experimentación. Entonces, hay una tradición y a partir de esa tradición es que se desarrollan las cosas. Entonces, sí, justamente la interactividad viene de la lúdica, del juego, y es esa lúdica la que entonces en estos productos de los que estamos hablando ya se empieza a combinar con esas otras cosas. Es empezar a mezclar lo que ya tenemos para formar algo nuevo. Angie, ya tenemos por aquí el ejemplo del poema. ¿Estás por ahí? ¿Sí? ¿Me escuchas bien? Sí. Tenemos ya por aquí el ejemplo del poema. Lo voy a compartir porque me parece muy interesante que todos lo podamos ver para que tengamos una idea pues más clara de cómo funciona esto. ¿Listo? Entonces se los voy a compartir a todos. Aquí se va a multiplicar infinitamente esto. Vamos a ver si lo permite abrir, porque él abre una página especial, ¿cierto? Entonces vamos a ver si continúa. Si quieres no, es que no lo deja como compartir. Vamos a ver si puedo. Denme un segundito. Es que esto tiene su cuento, le cuento. Hasta para compartir es difícil. Ve, aquí aparece, pero ya cuando ha sucedido todo, Ya, cuando, ya le ha- cuando todos los movimientos han pasado, porque él empieza a moverse un montón de cosas. Cuéntame, ¿qué empiezo a hacer? Le das a donde dice run poem, run poem. Listo.
empezar el poema. Ah, entonces empieza a jugar pues con todas las letras, ¿no? Sí. Ahí están pasando un montón de cosas. Exacto, dígame, para uno leer eso a velocidad de la luz. Sí, no, tenaz. Que también yo siento que es parte de la experiencia. Claro. Uy, mira eso. O sea, juega con la tipografía, juega con el fondo, juega con las letras. Con todo, Eh, es jugar con todo, literalmente. Yo siento que todas estas cosas, lo transmedia, lo hipermedia, lo intermedia, se basan en el juego, en empezar a jugar con todos los componentes, con todos los lenguajes, con todos los medios que tenemos a nuestra disposición. bueno, ahora sí te voy a hacer una super pregunta. Listo. Pues parece muy obvia, pero tal vez es muy difícil empalabrarla. ¿Cómo cambia esto la experiencia estética? Pues Estoy bueno, aquí todavía en lo multimedia, estoy aquí, estamos, digamos, en este mismo poema. ¿Cómo cambia, digamos, un nerudazo, por ahí, que estemos leyendo un nerudazo? Hoy voy a componer los poemas más tristes esta noche o algo así. ¿Cómo cambia ese poema con respecto a este? ¿Cuál es como la diferencia? la cantidad de significados y la manera en que se nos está transmitiendo la significación en este poema no sería la misma que en un poema de Neruda, por ejemplo. Aquí no solo tenemos que interpretar, comprender las palabras, los versos, las estrofas en un poema tradicional, sino que además de eso tenemos que integrar esa comprensión con la comprensión del movimiento, con la comprensión de la caligrafía, del tamaño, pues como pasaba también en las vanguardias, con la comprensión del sonido, con la comprensión pues, del mero hecho de tratar de leer todo eso, de la manera en cómo se nos presentan las frases, las palabras, el orden en que se nos presentan. O sea, ahí hay como que integrar un montón de cositas para poder comprenderlo en un nivel más amplio, ¿cierto? Como que Claro. requiere de muchas más competencias de uno para poder llegar a esa comprensión. No, yo creo que hay que darle la relectura durísimo para empezar a interpretar todas estas cosas. Exactamente. Angie, podemos ver algo, no sé si llamarlo en términos normativos, pero algo más tradicional que pudiéramos, no sé, consumir todos, que de pronto que tengas por allí. Yo estaba pensando un poco en la película esta de Black Mirror, donde uno está jugando allí, ¿no? Allá hay interactividad también, ¿no? Sí, pues igual esas novelas de Crea tu aventura que tú dijiste, yo pienso, los mismos caligramas de las vanguardias también sirven para hacer ese ejercicio. Y es más tradicional, pero también porque ya lo integramos a la tradición, porque claro, muchas de estas cosas ya no se nos presentan novedosas en parte porque están en ese proceso de integración, en cambio las vanguardias ya se integraron completamente. Bueno, por aquí tenemos una preguntita. Nos dice Sebastián Salazar si creemos que la literatura entendida desde una mirada clásica, es decir, la del libro, eh, desde tu perspectiva tiende a desaparecer, es decir, esos viejos formatos, esa gran invención que dice Borges, que es la amplía la extremidad de la memoria y de la imaginación del hombre, así como tal vez el catalejo ampliaba la visión, etcétera, etcétera, que todo era como una ampliación. Si tú crees que el libro, ese lugar tradicional, tiende a desaparecer, No, ¿no? esa es la continua pregunta y la cuestión que surge una y otra vez con todo, la cuestión de la extinción, la llamo yo, porque entonces cuando surge la, la televisión, por ejemplo, en el siglo pasado, claro, todo el mundo fue, escuchar la televisión va a matar el cine, ya el cine nadie va a ir a ver el cine, se va a morir el cine. El cine no se murió, el cine no se adaptó.
Luego con el internet, pues el internet va a matar todo, pues, pucha, ya va a dejar de existir la radio, la televisión, no pasó. ¿Qué es lo que pasa? Eso se llama un ecosistema mediático. El ecosistema mediático es como ese ecosistema artificial en el que conviven los diferentes medios de comunicación. Y cuando se introduce un nuevo medio, lo que pasa es que ese ecosistema se reacomoda, se adapta para sobrevivir. Pues también aplica la teoría de la evolución prácticamente. Entonces, estos medios, no, estas nuevas maneras de crear, esto multimedia, lo intermedia, lo transmedia, no va a generar eso, la verdad. Lo que va a hacer simplemente es que se adapten las producciones monomediáticas, que las monomediático es lo normal, ¿sí o no? Lo que se produce simplemente en un libro, un cómic, un juego, una cosa en específico sin interactuar con otros medios. Yo me quiero inventar, Angie, un libro. El libro para leer en la ducha. Y que si uno está cansado, el libro está muy malo, uno lo ponga ahí y se puede ir por el grifo. Pero que Bueno, no le haga daño al medio ambiente. lo del grifo probablemente sea lo más innovador, porque estoy segura que lo del libro de la ducha ya lo deben haber inventado. Ah, eso sí, eso sí. Oye, ahora sí, entrando un poquito en la transmedialidad como tal. ¿Cómo podemos llegar? Ya llegamos, digamos, al nivel de la multimedialidad. Primero, ¿qué es transmedialidad? ¿Cómo podemos comprender un producto transmedial? Bueno, lo transmedia, la cuna de la cultura popular de hoy en día, nuestra máxima expresión. La definición de transmedia que yo más uso es la que da Carlos Alberto Scolari, un señor que se encarga de investigar estos temas aquí en Latinoamérica, en el libro que tiene que se llama Narrativas Transmedia, cuando todos los medios cuentan. Porque utilizo esa definición porque me parece como la más sintética y la más sencilla de comprender. Dice así: las narrativas transmedia son un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación y en la cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión. Esa definición es como la más práctica, nos presenta el tema de la expansión de la historia y nos presenta ese giro de tuerca del rol de los consumidores que tradicionalmente habían sido entendidos y vistos por los medios y la sociedad como entes pasivos que se dedicaban a recibir contenido de entretenimiento y ya. Básicamente entes sin agencia. Pero entonces a esta definición de Scolari hay que apuntarle otras cositas. Yo mezclo como lo que cuenta Scolari con lo que cuenta también Henry Jenkins en su libro Convergence Culture, la cultura de la convergencia de los medios de comunicación, que ahí también él da varias definiciones de transmedia. Lo mezclo de tal manera que queda como algo más o menos así. Las narrativas transmedia son un tipo de relato donde se crea un universo o mundo narrativo en el que conviven diferentes historias y personajes gracias a su despliegue a través de múltiples diferentes medios de comunicación y plataformas, cada uno de los cuales contribuye algo específico y valioso a la totalidad, haciendo lo que se les da mejor. De esta manera, cada uno de estos contenidos se convierte en una puerta de entrada a ese universo narrativo que puede ser disfrutada de manera independiente, pero que al mismo tiempo invita a recorrer las expansiones por los diferentes medios de tal manera que se genere una profundidad de la experiencia que sea capaz de estimular el consumo, de invitarnos a seguir explorando y explorando. Los consumidores asumen un rol activo en ese proceso de expansión, pues adoptan un papel de cazadores y recolectores de información que persiguen como los fragmentos de la historia a través de los canales mediáticos. Socializan esas experiencias y descubrimientos en comunidades y grupos que transforman el consumo en una experiencia colectiva e incluso se transforman en fans y prosumidores que crean sus propios contenidos derivados de ese universo ficcional. Probablemente esto les haya sonado a chino, entonces les voy a dar un ejemplo. Les voy a mencionar los casos más famosos, exitosos y representativos de transmedia. Star Trek, Star Wars, Matrix, Harry Potter y los universos de superhéroes de DC y de Marvel. Les voy a hablar un poquito más de Star Wars porque es
básicamente. Yo soy fan de Star Wars, entonces hablamos de Star Wars. De una. Conocida en español como La Guerra de las Galaxias, Star Wars cobró vida por primera vez en 1977 con una película que originalmente se titulaba tal cual el nombre de la saga, La Guerra de las Galaxias, pero que posteriormente fue renombrada como Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Esta idea millonaria surgió de la creatividad de George Lucas, un cineasta estadounidense. A grandes rasgos, Star Wars puede escribirse como la historia de la fuerza y sus avatares, una energía metafísica y omnipotente que genera y constituye la vida en el universo. Dentro de este universo hay personas que la utilizan de diversas maneras y grupos con múltiples ideologías sobre cuál es el propósito de la fuerza y cómo dominar. De estos, los que más destacan son los Jedi y los Sith, quienes manejan el lado luminoso y el lado oscuro de la fuerza respectivamente. Los unos promueven, similar a los monjes budistas, el autocontrol y el uso de su poder para alcanzar el equilibrio en la galaxia. Los otros promueven un uso de la fuerza alimentado por las emociones fuertes e incontrolables como la ira, el odio y el miedo, con el propósito de ganar poder para sí. Por sus ideologías contradictorias, estos grupos y estas dos formas de usar la fuerza se enfrentan continuamente en un conflicto que pareciera no tener fin. La trama que la mayoría conoce es la de la saga original y la de las precuelas, que se unen para contar la historia basada en la profecía del elegido, que supuestamente restaurará el equilibrio en la galaxia. Así es como conocemos a Darth Vader, un Lord Sith cuyo maestro es el emperador Palpatine o Darth Sidious. Darth Vader era anteriormente Anakin Skywalker, un Jedi que cayó lentamente al lado oscuro, trayendo con ello la destrucción de la Orden Jedi y la instauración de la dictadura del Imperio. Su hijo Luke Skywalker lo derrota, trayéndola de nuevo a la luz. Entonces, aquellos que no saben mucho de Star Wars creerán que se trata de la típica historia de los buenos, los Jedi, la República y los rebeldes, versus los malos, los Sith y el Imperio. Pero lo cierto es que en realidad hay de fondo una cuestión mucho más compleja de lo que parece. Por ejemplo, ¿quiénes sabían que en la serie animada de Clone Wars podemos conocer la historia de la aprendiz Padawan de Anakin llamada Ahsoka Tano? Creo que muchos, que los que solo vieron las películas, probablemente ni siquiera sabían que Anakin tuvo una Padawan. Y entonces que a través de la historia de Ahsoka Tano nos damos cuenta de todas las fallas y los conflictos ético-morales de la postura e ideología de los Jedi. Y que ella se transforma en algo que los fans conocen como Jedi Gris. Y que un Jedi Gris es alguien que integra las teorías de los Jedi y los Sith de la fuerza, afirmando que el equilibrio no se encuentra ni en una ni en otra, sino en ambas juntas. Angie, una cosita, una cosita. Lo que pasa es que para mí que soy primíparo en esto, usted ya me narró ahí todo el mundo. Por ahí veo comentarios de personas que dicen que hiciste el mejor resumen del mundo, pero quizás es porque ellos están muy familiarizados con ello. Digamos, en términos básicos, porque además ya vamos como cerrando un poco, como en Star Wars, nosotros lo hemos visto por ahí miles de veces en playeras, hemos ido de pronto a una montaña rusa que llama Star Wars, hemos visto muñequitos, por ahí salen algunas cosas de Lego, y entonces ahí están también como en Star Wars. Cartoon Network, que no sé si sea un canal que aún exista, en mi época había sacado una miniserie muy bacana de Star Wars. Bueno, ¿cómo se ve allí? Porque yo ahí estoy viendo como productos multimediales. ¿Cómo empezamos a pensar en ese producto o en esa marca llamada Star Wars, por llamarlo de algún modo, la transmedialidad? Porque Star Wars lo que construye a la final es un universo narrativo. Eso es lo que hace lo transmedia. Lo transmedia construye mundos o universos narrativos, no una historia, sino un mundo o universo que contiene muchas historias, muchos personajes, pero que están conectados todos entre sí. Entonces, en el caso de Star Wars, como les dije, tenemos la historia original de Darth Vader, de Luke Skywalker, de Anakin, ¿sí o no? La clásica. Pero también, entonces, lo que hace lo transmedia es que empieza a ampliar la historia, a expandirla y dice, ve, este vacío aquí, esta elipsis, que no nos cuenta, digamos, lo que pasa entre la derrota entre la transformación de Anakin en Darth Vader y lo que pasa en el episodio
episodio 4, podemos contar a través de otra película, o nos inventamos un videojuego, nos inventamos unos cómics, por ejemplo, de Darth Vader vemos muy poquito en las películas originales, y si contamos, ve lo que pasó con Darth Vader, cuáles fueron las cosas que hacía para el imperio, y eso lo vamos a contar a través de unos cómics. Entonces así empieza O sea, la se va expansión. contando en diferentes medios, pero son historias distintas y van alimentando, digamos, Exacto. ese gran universo que viene siendo Star Wars. Es como, ¿Sí? casi como si cogiéramos, sí, como si cogiéramos el planeta Tierra, ¿sí o no? Y empezamos Ujú. a contar la historia del planeta Tierra. ¿Cómo contamos la historia del planeta Tierra? Empezamos a contar la historia de Juan José. Empezamos a contar la historia de Angie. Luego vamos a contar la historia del país de Colombia. Luego vamos a contar la historia de los aviones. Y empezamos así a contar como las diferentes Y cositas, todo eso en pero diferentes todas formatos. hacen parte de un mismo, exacto, en diferentes formatos. Ok. Así es como Angie, venga, se una los... cosita antes de que continuemos con todo esto que está supremamente interesante, pero es que tenemos una mano de preguntas, la cosa más tenaz. Entonces, queríamos empezar por una pregunta de Juan Sebastián Monsalve. Juan Sebastián nos dice que si lo multimedial, que si lo multimedial y lo transmedia supone participación de lo digital o virtual necesariamente. O sea, es Sí, necesario para que haya transmedialidad y multimedialidad tengamos, digamos, la tecnología inmersa, o pueden haber otras experiencias de pronto, no sé, más análogas, ya mismo. sí y no. O sea, la mayoría de los transmedias exitosos y de las creaciones multimedias exitosas implican esa parte virtual, implican esa participación de los usuarios a través de redes sociales, a través de foros, a través de páginas como fanfiction.net o Wattpad en las que crean sus propios fanfictions, a través de todos esos medios y plataformas, ¿sí o no? Pero no, eso no implica que nosotros podamos pensarnos experiencias multimedia y transmedia que no necesariamente nos lleven a utilizar de estos otros medios, ¿cierto? Lo transmedia, por ejemplo, como se trata simplemente de una expansión a través de diferentes medios y plataformas, podemos hacer una historia que se expanda a través de medios que solamente son análogos, a través, digamos, vamos a crear la historia de X cosa y la vamos a expandir a través de juegos de mesa, a través de cartas, a través de un libro, a través de cositas más análogas, ¿cierto? Es posible. Solo que, ¿qué? Si en un mercado global, en un mercado internacionalizado, pues es más difícil competir con un producto transmedia o multimedia que utilicen medios más tradicionales o medios más análogos, pero a nivel local puede funcionar perfectamente. Claro. Ven, por aquí tengo otra pregunta de Carlos Alberto Arbeláez García. Dice, ¿cómo se catalogaría la serie Dark con respecto a lo que acaba de decir Angie? Es decir, a todo esto de la transmedialidad, de la intermedialidad. Y también nos pregunta por la serie Umbrella, que ese es de Dark Horse, si no estoy mal, o algo así. Sí, bueno, de Dark yo me vi todas las temporadas, ¿sí o no? Lo que no sé es si algo más o si simplemente es serie, pero yo Dark, la verdad, lo he considerado más que todo multimedial, porque no veo como un nuevo narrativo que se expanda a través de diversos medios, sino simplemente como esa utilización de varios medios y plataformas y diferentes lenguajes, ¿cierto? Porque sí hubo mucha interacción con los fans, eso sí. De Umbrella Academy sí se está convirtiendo en un producto transmedia. Y aquí viene un dato importante que podemos traer a colación, las adaptaciones. Las adaptaciones son una cosa que ya es clave y naturalizada en nuestra cultura y en los medios de comunicación. Pero hay un debate, por lo menos en lo transmedia, sobre si podemos considerar las adaptaciones verdaderas expansiones o no. Para algunos, las adaptaciones no contarían como expansiones transmedia. Para otros, sí. Para otros contarían solo algunas, contarían las que son adaptaciones más libres. Por ejemplo, cuando a Tolkien le hicieron las películas, y digamos si considerábamos que hagamos como que no existían los ojos de rol y todo eso, que solo existían las películas y el libro, ahí no se consideraría transmedia según muchos, porque las películas eran muy fieles a los libros.
Supuestamente, no sé los verdaderos fans de Tolkien que opinarán al respecto, pero supuestamente. Sin embargo, si las adaptaciones hubieran sido más libres, más creativas, algunos sí considerarían que hubieran sido transmedia. Aquí tengo por aquí tengo un comentario que me parece muy interesante. Pero antes yo quiero hacer una aclaración. Esta puede ser, digamos, dentro de las clases que vamos a ver, la clase más difícil, porque es la teórica, ¿cierto? Para que nosotros comprendamos un poquito qué quieren decir tres conceptos desde donde va a girar todo el curso, que es intermedialidad, multimedialidad y transmedialidad. Para luego dar un montón de técnicas que nos pueden ayudar a hacer este tipo de productos. Entonces, digamos, simplemente son los pilares que nos van a servir, digamos, para echar adelante y echar vuelo todo esto. Y vamos a tener actores, profesores de danza, expertos en videojuegos, youtubers, etcétera, etcétera, que nos van a ayudar pues a desarrollar estos productos ya con técnicas para que los podamos hacer. Pero aquí hay un comentario que me parece muy interesante, que quisiera compartirles de Fernando Dávila Gallego, que dice, para quienes no estamos familiarizados con el lenguaje virtual, esta charla es bastante abstracta e incomprensible en muchas facetas. Qué bueno sería que se imprimiera un texto, pero lo que me parecería muy importante, Angie, es que, digamos, usted está hablando con su abuelita, ya para ir cerrando, digamos, todo esto. Y usted, su abuelita, no ha agarrado un celular nunca, nunca ha agarrado un celular, digamos. No conozco a tu abuelita, pero digamos que nunca ha agarrado un celular, no tiene ni idea de qué es todo esto. ¿Usted cómo le resumiría qué es un producto intermedia, un producto multimedia y un producto transmedia? Así, básico. Para mi abuelito, para su abuelita o para una señora que está en la tienda y no tiene ni idea. Es decir, en palabras así, digamos, campesinas. Para uno que es montañero, como yo. Bueno, el intermedia le diría que se trata de un producto, una creación que básicamente fusiona dos, dos medios, dos formas de crear cosas. Entonces, por ejemplo, pensemos, no sé, le digo que intermedia podría considerarlo una cosita que haya fusionado la radio y la televisión. Pues, no se me ocurre así como un ejemplo concreto, pero más o menos así podría ser el intermedia. El multimedia, le diría que el multimedia básicamente ella ya lo conoce, porque ya conoce la radio, porque ya conoce la televisión, porque ya conoce los medios como la prensa, si uno y le digo, abuelita, mire, usted este periódico adquisición, no, este periódico tiene una imagen, también tiene textico, también tiene una historieta. Como este periódico tiene todas estas cositas, este periódico lo podemos considerar multimedia, pues en ese nivel básico, ¿sí o no? Ahora, si este periódico se lo muestro en una tablet en la que al darle clic, en el que al hacerle así con el dedito en la pantalla, no sé, nos salta un jueguito donde corremos con un muñequito de un lado a otro. Abuela, esto cuando le damos así cliccito, nos lleva a este jueguito y a estas otras cosas, eso se llama interactivo, eso es algo interactivo, ¿sí o no? Porque nos permite jugar con el texto, ¿sí o no? Y lo transmedia, ahí sí habría que ponerle un ejemplo bien concreto, ¿no? Pues una telenovela transmedia. Pensémonos en una ¿A dónde hay telenovela. una de esas? Pasión de Gavilanes Transmedia. ¿Cuál es esa? Pues, no sé, pero pongamos no sé, una clásica. Hagamos como que es, Betty ¿no? la Fea Transmedia. ¿Sí o no? Betty Esa la puede Fea. ser, sí, esa tiene de Pero todo, a usted le gusta mucho Betty la Fea, ¿cierto? digamos, sí. Entonces, resulta que a usted le gustaría conocer un poquito más sobre tal personaje de Betty la Fea, no sé, dígame un personaje secundario que yo no me he visto esa Sobre telenovela. Freddy, el, no, el de las cartas, Freddy. No, ese, el que tiene el pelito aquí parado. Bueno, Bueno, entonces digamos, Freddy, el cartero. resulta que como Caracol o RCN, no sé, vio que Betty la Fea era tan exitosa, dijo, pucha, vamos a sacar una nueva entrega de Betty la Fea. Y en esa nueva entrega vamos a contar la historia de Freddy. ¿Qué pasó con Freddy?
¿Qué hacía Freddy? ¿Quién era Freddy? ¿Con quiénes interactuaba? ¿Cuál fue su papel en toda la historia? ¿Qué hacía detrás bambalinas? ¿Sí o no? Entonces, Vos sí, con toda supiste, una la pregunta, vos supiste que Betty la Fea tuvo una obra de teatro, creo, ahorita en Bogotá, no sé, como que dieron gira. De ahí empieza a haber un juego de transmedialidad, algo que pasó de la televisión, ahora se está haciendo teatro, un reencuentro, por allá creo que hay no sé si un cómic o una caricatura pues para televisión, eso empieza a jugar ahí en la transmedialidad. Exacto, entonces uno empieza a mostrar esos otros productos que se crearon alrededor de Betty la Fea. Hasta sacaron muñequitos de Betty la Fea. Ahí empieza eso. Los muñequitos también se incluyen como experiencia transmedia. Muchas veces nosotros nos limitamos a las cosas más básicas, pero también, también esas mercancías hacen parte de la experiencia transmedia. De hecho, hay narrativas transmedia que surgieron de mercancías. Pues, por mencionar aquí brevemente, Barbie y Transformers eran muñequitos y a partir de esos muñequitos se crearon unas narrativas transmedia. Entonces, bueno, Betty la Fea, entonces vamos a ver la obra de teatro, le muestro la caricatura a mi abuela, o también, digamos que le sacaron música a Betty la Fea, escuchamos la musiquita de Betty la Fea, ahí estamos haciendo una experiencia transmedia, y encima mi abuela dice, ve, a mí me gustaría que la historia hubiera tenido este otro final. Yo digo, bueno, vamos a inventarnos, vamos a hacer como que la historia tuvo ese otro final. Venga, cuéntemelo, yo se lo escribo. Eso que yo le escribí a mi abuela, en que ella me contó otro final que le hubiera gustado que tuviera la telenovela, eso cuenta como fanfiction. Y las creaciones de los fans, lo que hacen también los seguidores a partir de las narrativas que les gustan, eso también es clave de la experiencia transmedia, porque las dos partes claves son el universo y los fans. Son esas dos cositas la clave de lo transmedia. Y incluso yo le podría publicar eso en Wattpad y quién sabe, luego termina volviéndose famosa la novelita que hizo mi abuela sobre otro final de Betty la Fea, así como se volvió famoso 50 sombras de Grey, que era un fanfiction de Crepúsculo. Ah, brutal. Vean, así es que funciona. Bueno, además queremos anunciarles a todos pues que va a haber un módulo que ustedes pueden descargar desde nuestra cuenta de Facebook y de Instagram. Entonces les vamos a dejar por aquí abajo nuestra cuenta de Instagram. Allí lo pueden bajar cuando, cuando ustedes gusten y allí va a estar todo lo que nosotros estamos hablando aquí. Ahora sí vamos como cerrando. Vamos como cerrando, Angie. Estamos muy agradecidos contigo. Empecemos recordándole a todas las personas que están allí, que continúan con nosotros. Estamos muy contentos de que participen de esta introducción en el curso del texto a la transmedialidad. Es un curso que va a ser más práctico, que nos van a dar un montón de técnicas para que podamos hacer productos que puedan aparecer en el YouTube, que puedan aparecer en Facebook, que puedan aparecer, no sé, en Twitter, bueno, empezar a mezclar y empezar a jugar con un montón de técnicas que están allí a disposición de nosotros y que a veces nosotros desconocemos. Entonces era muy importante para nosotros empezar en esta introducción con la participación de Angie. Estamos muy agradecidos con Angie por haber querido acompañarnos el día de hoy. Ella lleva muchísimo tiempo, digamos unos 2, 3 años trabajando alrededor de estos conceptos que son, digamos, los pilares de todo el curso. Angie, pues antes que nada, agradecerte que estés con nosotros, que nos hayas acompañado. Hemos aprendido muchísimo, muchísimo. No sé si por allí quieran alguien, mientras nos vamos despidiendo, hacer las últimas preguntas o alguna otra cosa que tengan por allí. Angie, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Yo sé que el tema es complejo y para las personas que no están muy relacionadas con los mundos virtuales, con las nuevas tecnologías, es muy complejo, pero a la hora de la verdad, la mejor manera de entenderlo es a través de ejemplos. Y yo estoy segura que si nos ponemos a buscar ejemplos, si tratamos de encontrarlos en cosas cotidianas, pues en cosas con las que nos hayamos relacionado, va a ser mucho más fácil poder comprenderlo. Angie, qué pena usar de ti. Lo que pasa es que por aquí surgió una última pregunta que me parece sumamente interesante tomarla. Es de Adriana María Calle y dice, o sea que para volverse transmedia se tiene que volver exitoso. Es decir, solamente las cosas famosas
las cosas conocidas, son las que pueden entrar en esa categoría de transmedialidad. No, qué pena haber dado esa impresión con la respuesta que di. Pues lo que decía de la respuesta que di a la otra pregunta sobre el mercado global y sobre qué funcionaría a nivel local una creación transmedia con productos más análogos, lo había hecho pensando más como desde la postura de un creador que quiere que su producto sea exitoso y difundido, que quiere, pero no necesariamente, pues esos son indicadores de éxito, hay diferentes maneras de medir el éxito de un producto. Los transmedias que conocemos son los más exitosos. ¿Por qué? Porque pues, vivimos en un mundo globalizado, en un mundo lleno de industrias de entretenimiento que todo el tiempo están en tensión, ¿cierto? Y pues lamentablemente eso implica que algunas otras creaciones queden a la sombra, que no logren como despegar, que no logren tener suficiente visibilidad. Pero digamos, si yo quisiera crear un producto transmedia para un grupo en concreto o simplemente como por el placer de crearlo, pues obviamente lo puedo hacer y eso no implicaría que sería menos transmedia, por supuesto que no. El valor de lo transmedia está en esa expansión, en la calidad de esa expansión, en la capacidad de mantener la coherencia y la verosimilitud del universo y del mundo narrativo. Bueno, Angie, muchísimas gracias por todo esto que nos cuentan. Recuerden a las personas que no nos pudieron ver en directo que muy pronto vamos a tener todos estos videos montados en nuestro canal de YouTube. Bueno, Angie, agradecerte. Muchísimas gracias. Aprendí demasiado. Conocí Star Wars en menos de un minuto. Me hizo el resumen perfecto. Me contó que era intermedialidad. Viajamos por las vanguardias. No, agradecerte demasiado, Angie. Veo que cada día conoces más de ese tema que te apasiona tanto. Y para mí ha sido todo un aprendizaje. Muchísimas gracias. Es con mucho gusto. Se me acaba de ocurrir. Lo voy a decir Dale, porque va a ser muy iluminador. de Pero un una. ejemplo de transmedia tradicional, análogo, antes de que incluso llegara nuestro siglo con todas sus tecnologías, es la Biblia. La Biblia Ah, ya. es transmedia. Por ahí hicieron un comentario. Por ahí hicieron un comentario Sebastián Salazar que la Biblia, vean. Aquí dice la Biblia, ahí se los dejo, vean. Muy bien, Sebastián, la Biblia es exactamente, la Biblia es transmedia. Sí. Bueno, Angie, muchísimas gracias. Bueno, muchachos, para cerrar esto, quisiera contarles que todos pueden estar en este proyecto del texto a la transmedialidad. Como les venía comentando, todo tiene que ir ligado a estos conceptos, pero no va a estar, digamos, simplemente hablando de conceptos, conceptos y conceptos. De hecho, las personas que vienen son personas que son más empíricas, que trabajan más el arte y el quehacer. Entonces, pues la idea no es que vayamos a estar allí todo el tiempo en esa conversación. Queríamos que estuviera un poco claro. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Espero tengan una excelente tarde y puedan estar con nosotros en nuestra próxima sesión del jueves. El jueves, ¿me recuerdan qué día es? El jueves 27 de agosto, donde vamos a trabajar un poco lo que viene siendo el guión, el cine, etcétera, etcétera. Y va a ser muy interesante como esa base que está allí. De antemano agradecerles mucho, Angie, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Hasta luego y que tengan un feliz resto de semana.